Cuenta una historia de un hombre que era uno de estos magos que le gustaba hacer trucos para engañar a la gente y hacer dinero a través de sus trucos. Y entonces él iba a los pueblos donde había gente lejana de la ciudad y les decía: tengo un secreto para hacer oro, pero este secreto vale mucho dinero, se lo puedo dar a alguien especial, a quien voy a elegir. Y él se reunía, ponía una plaza, en la plaza ponía un estante y entonces tenía un envase y tenía unos líquidos y se paraba ahí, y cuando ya el público se había reunido, él usaba sus trucos, le echaba unos ácidos y agua y aquello empezaba a burbujear y entonces salía humo, y en medio de la confusión del humo y el asombro de la gente tiraba 2 piedritas doradas en el agua. Y cuando el humo había pasado y todo había cesado, él volteaba el agua y se encontraban 2 trocitos de oro. Y la gente: ¡wow! ¡Hay oro! Queremos esa fórmula mágica. Y él decía: bueno, ¿quién da más? ¿No? Y comenzaba la disputa hasta que alguien daba suficiente dinero y él decía: ok, vamos en privado, y se lo llevaba y le decía: esto es lo que hay que hacer, hay que usar estos elementos, tienes que decir estas palabras mágicas, pero hay una clave. No puedes pensar en un mono cara roja. En el momento en que cruce por tu mente el mono cara roja, mientras estás diciendo el conjuro mágico, ya no hay posibilidades. Entonces la gente, claro, él agarraba sus recursos ganados y se iba del pueblo, y la gente se quedaba con aquel gran problema, porque cada vez que hacían la magia y hacían todo lo que tenían que hacer, se acordaban que no tenían que pensar en el mono cara roja. Y entonces no le salía la magia. Y así engañaba a la gente en los pueblos. ¿Sabe? Cuando uno le dicen: no piensa en tal cosa, ¿qué hace uno? Ya lo pensó. O sea, que era imposible salir de ese asunto, ¿no? Qué inteligente, qué astucia de hombre, ¿no? Y sabe, creo que así hacemos los seres humanos. Queremos encontrar las respuestas y las soluciones a la vida, pero no nos podemos quitar de encima las heridas que tenemos. Las tenemos tan presentes que cada vez que vamos a hacer algo, recordamos nuestras heridas. En vez de superar nuestras heridas, de perdonar nuestras heridas, recordamos nuestras heridas, las mantenemos presentes. Nuestras situaciones del pasado las tenemos tan presentes como el mono cara roja, que no nos lo podemos quitar de encima, y entonces no podemos hacer oro. Dicen por ahí que cuando uno no perdona es como tomarse un veneno y esperar que la otra persona se muera. Es más o menos lo mismo. Hoy vamos a hablar del perdón. ¿Qué mejor escenario que esta semana en la que recordamos el acto de perdón más auténtico en la historia de la humanidad? Mire lo que dice Juan 20, capítulo 10. Después cada uno se fue a su casa. ¿Se acuerda de esa escena? Los discípulos les dijeron que alguien había movido la tumba. Y salieron, ¿quiénes salieron corriendo? Salió Pedro y el otro apóstol, dice, ¿no? Salió corriendo a la tumba, y entonces uno corrió más rápido que el otro, se metió a la tumba, vieron lo que había pasado, y después de que vieron que la tumba estaba vacía, cada uno se fue a su casa. María, dice el versículo 11, que fue de las primeras que había llegado, se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús.
apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo lo iré a buscar. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni. En hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Esta escena de la tumba vacía es impresionante. Trato de imaginármela muchas veces, de una y otra manera. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Qué pudo haber experimentado María en aquel lugar? Y me llama la atención cómo lo que María vive es una ilustración, una representación de cómo se perdona en esta vida. Sí, entendiendo que María había sido perdonada, pero los actos o las situaciones que se dan con María en este momento son una ilustración increíble de lo que nosotros necesitamos para perdonar. Hay una característica de todo cristiano que no la podemos sacar nunca de la vida cristiana. Si usted es cristiano, sí o sí usted es alguien que sabe perdonar. Porque un cristiano que no perdona no ha comprendido el perdón que Dios ha tenido con él. Por lo tanto, sería ilógico que nosotros no perdonáramos habiendo sido perdonados. Así que una característica del cristiano es perdonar, pero usted sabe que perdonar no siempre es fácil. Y que no toda la gente nos inspira a perdonarla. Hay gente que nos inspira a otras cosas, hasta malos pensamientos. No quisiera hacerle pensar que perdonar es fácil todo el tiempo, pero sí que si recordamos estas fases o estas etapas, nos vamos a dar cuenta que perdonar no solo es necesario, sino que demanda para nosotros un esfuerzo. En la cruz de Cristo se pagó el precio por nuestro pecado. Fuimos perdonados en la cruz. La tumba vacía es la representación de esa proclamación, de ese perdón. Ese perdón que se pagó en la cruz se viene a anunciar, se viene a explicar en la tumba vacía. Porque si Cristo hubiera muerto en la cruz, pero no hay tumba vacía, sus palabras hubieran sido mentira. Si anunciamos la cruz, anunciamos la tumba vacía. Porque lo que Jesús dijo es: voy a morir y voy a resucitar. No solamente voy a morir, pero ese resucitar, esa tumba vacía, tiene para nosotros una connotación que se la voy a decir en el camino de este mensaje. Yo diría que hay 3 partes en esta historia que también ilustran lo que es perdonar. Lo primero, perdonar es afrontar. Cuando nosotros hemos sido heridos, lo natural que vivimos como seres humanos es no querer afrontar. Ahora, note que no estoy diciendo enfrentar, sino afrontar. No siempre que perdonamos tenemos que enfrentar a la persona que nos hirió. A veces será necesario, a veces no. Pero afrontar siempre será necesario. Los discípulos vieron la tumba y se fueron.
No vieron a Jesús, solo vieron la tumba vacía. Pero María se quedó llorando su dolor, se quedó mirando la tumba vacía, se quedó lidiando con la ausencia. Se asomó una vez más, Jesús no estaba. Me llama la atención que pareciera que los ángeles ni siquiera la asombraron. Cuando una persona tiene un dolor profundo en su corazón, a veces ni las maravillas le asombran. Nada le llama la atención, nada le sorprende. Porque en su corazón hay luto, hay dolor. Pero María se quedó. Y no es fácil quedarse. No es fácil mirar la ausencia y decir, estoy lidiando con esta ausencia, estoy llorando y estoy sufriendo. No es fácil, nosotros queremos superar rápido o ignorar todo. Pero la única manera de superar es enfrentar a aquello, es afrontar aquello. Es saber que tengo que llorar, que tengo que sufrir, que me tiene que doler porque estoy perdiendo algo que amo. Y nosotros no tenemos que perdonar solo las cosas más difíciles, los traumas más grandes, las cosas pequeñas, que a veces son las que hacen tanto daño. Tenemos que aprender a perdonarlas. Las heridas de nuestro cónyuge, las heridas de nuestros hijos, las heridas de nuestros amigos, las heridas de nuestros líderes. Aquellas personas que nos han fallado en algún momento, que hemos puesto una expectativa y no la han cumplido. Hasta el gobierno por el que votamos, que no nos cumple y nos sentimos decepcionados. Tenemos que perdonar todas esas cosas. Pero no podemos perdonar huyendo, no podemos perdonar ignorando, no podemos perdonar simplemente queriendo olvidar. Y todos queremos olvidar lo malo, queremos que eso se quite, pero no podemos quitarlo hasta que no hayamos afrontado, hasta que no hayamos estado en el lugar del dolor, hasta que no hayamos estado frente a la tumba vacía sintiendo que todas nuestras esperanzas se fueron y que el que creíamos que estaba ahí nos iba a dar algo que esperábamos y no nos lo dio. Si usted es cristiano, creo que sí, entonces hay que afrontar. Y es bueno que echemos hacia atrás, ya sea que usted tenga un cassette, un DVD o lo que tenga ahí, y tiene que mirar hacia atrás y decir, necesito perdonar. ¿Será que he ignorado algo de mi vida? Porque sabe, todo aquello que usted no ha afrontado tiene repercusiones en su forma de vivir, de conducirse, de decidir, de interactuar con las demás personas. Su manera de reaccionar frente a las circunstancias de la vida están marcadas en su pasado. Si usted no confía en nadie y predica que solo en Dios se puede confiar, y no confía en ningún ser humano, es porque en algún momento un ser humano le traicionó, le hirió, le dañó. Y entonces usted cree que ya no debe confiar en nadie, por lo tanto no confía. Ahora usted puede confiar en un ser humano y le van a fallar. Porque tal vez alguien nos enseñó que los seres humanos no fallábamos cuando éramos amigos. Y sí fallamos. Y perdonar significa afrontar esa realidad. Así que el primer paso es afrontar. El segundo, dice que María estaba llorando. Dice que los ángeles le preguntaron por qué está llorando. Y dicen que este hombre, que ya no sabía que era Jesús, le preguntó por qué está llorando. Lo segundo que tenemos que entender es que tenemos que aprender a expresar. Expresar en vez de ocultar lo que estamos atravesando, expresar en vez de ocultar nuestra realidad, expresar en vez de ocultar nuestra humanidad, expresar en vez de ocultar nuestra debilidad, expresar en vez de ocultar nuestro fracaso, nuestra impotencia, nuestra incapacidad, nuestros errores. A nosotros no nos gusta mostrar nuestras debilidades.
Nos sentimos orgullosos cuando hay un reconocimiento por nuestras virtudes, por nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra capacidad. Pero no es igual cuando nos reconocen algo malo de nosotros o nos señalan algo que no está bien en nosotros y que sabemos que tienen razón, pero no. El problema lo tienes tú, que lo estás mirando mal, no soy yo, y en el fondo sí somos nosotros. No es fácil expresar nuestra incompetencia para muchas cosas. Reconocer que hemos perdido. No nos gusta reconocer. Pero no puede haber perdón sin reconocimiento de nuestras fallas. Incluso cuando a usted le han herido y usted cree que toda la culpa la tuvo la otra persona y nunca es capaz de mirar su falla, su error, su equivocación. Nuestras relaciones están sostenidas en el perdón, porque si no hay perdón no hay relaciones. Sin perdón no hay amor. El perdón y el amor son hermanas que nunca se separan, caminan paralelas. Siempre que tienes una, tienes la otra, y si no tienes una, no tienes a la otra. Porque si no, lo que hacemos es ignorar, es huir, es escapar, es no ver, para no sentir. Pero la mejor forma de no sentir algo que nos ha dolido es mirarlo y afrontarlo. Expresar significa saber buscar ayuda. Es saber a quién voy a acudir cuando tengo una situación. Nosotros no las damos de ser grandes, todopoderosos, autosuficientes. Y sí, usted tiene que acudir a Dios todas las veces, pero no es eso. Porque a veces cuando usted va a Dios, Dios le va a decir: ok, yo he puesto gente a tu alrededor para que te orienten y para que te aconsejen, porque somos familia, somos un cuerpo, y en un cuerpo hay muchas funciones, y hay gente que tiene una función específica para ayudarte. Búscalos. ¿Estás pasando una situación crítica en algún momento? Busca ayuda. ¿Te está costando lidiar con tu propio carácter? Busca ayuda. ¿Te estás poniendo mañoso así, no de edad, sino viejo de mente? Busca ayuda. Lo que hacemos cuando tenemos nuestro cuerpo que se está sintiendo mal, buscamos médico que nos diga qué tenemos y nos mandan a hacer exámenes y nos dicen: tienes esto y esto y esto. También en nuestra alma tenemos cosas que están hiriéndonos y que no estamos expresando porque pensamos que somos los únicos a los que les pasa. O que nuestra imagen se cae cuando nosotros asumimos, reconocemos que no pudimos o que no lo hicimos bien. No importa su rango, si es que eso existe en su vida cristiana o espiritual. No importa hasta dónde haya llegado, el título que haya alcanzado, la posición que haya ocupado. Todos somos vulnerables. Todos podemos fallar. Todos estamos a un paso del fracaso. Y de hecho todos nos vamos a equivocar. Lo que usted no puede perder de mente es que en esta vida, mañana seguramente se puede equivocar. No es cierto que cuando usted sigue a Dios todas las cosas le salen bien, porque eso no es lo que dice la Biblia. No dice: a los que aman a Dios todas las cosas les salen bien. Algunos han hecho su propia versión, pero esa no es la versión. Todas las cosas le ayudan a bien, hasta las que no son buenas. Y tenemos que reconocer que no sabemos, que no podemos, que no tenemos, que no lo hicimos bien. Tenemos que saber expresar lo que tenemos adentro, aprender a comunicarnos para pedir ayuda. María le dice al hombre que creyó ser el jardinero: dígame dónde está, yo lo voy a buscar. Lo perdí. Se me encomendó y no lo pude cuidar, ni siquiera estando muerto. Porque sabe que Jesús se les escapaba todo el tiempo, ¿no? Y andaban siempre buscando a Jesús. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo Jesús? Se desapareció. Se lo encontraban por allá predicando, sanando gente en otro lado, orando en una montaña. Y ahora ni muerto lo puedo controlar, dice María, ¿no? Lo vengo a buscar y no está.
Entonces, número 1, tenemos que aprender a afrontar en vez de huir. Número 2, tenemos que expresar en vez de ocultar. Y número 3, tenemos que otorgar perdón. Porque el perdón real es el que da, el que se da. No es retener, es dar. Cuando María se da cuenta que es Jesús, porque Jesús pronuncia su nombre, y yo me imagino que eso es como escuchar a una persona a quien uno ama, con quien ha convivido por largos años, que le llama por el nombre que le llama. Y María reconoce la voz de Jesús cuando le dice su nombre, María. Tal vez nadie la llamaba de esa manera, tal vez el tono de su voz tenía algo especial para ella. Y cuando ella reconoce que es el Maestro, lo quiere agarrar para ella. Jesús le dice, no te aferres a mí. Ve a decirle a otros. Ve a decirle a los demás. Otorga esta gracia que se te está dando, esta alegría que estás sintiendo. Compártela. Entrégasela a otros que también están de luto, que también están sufriendo. Y cuando nosotros perdonamos, otorgamos gracia. Damos gracia. Perdonar no es retener, perdonar es liberar. Nuestra alma se libera cuando perdonamos. No para todos es fácil. Las cosas más sencillas puede ser que sean fáciles para todos. Pero alguien que ha sido honestamente dañado, no es fácil otorgarle perdón. Y necesita un proceso en su vida de hacer luto, de vivir y lidiar con el dolor, pero sobre todo de encontrarse con el Maestro. Y el Maestro te va a mandar a otorgar gracia. Si hay alguien, de casualidad, que alguno de ustedes no ha perdonado a alguien, y usted viene a Cristo cada día a orar, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Te va a mandar a perdonar. Te va a mandar a otorgar gracia. Si usted está peleado con alguien, vaya y perdone. No porque tiene que arrepentirse ella o él primero. Vaya, otorgue gracia. ¿Por qué? Porque has recibido gracia. ¿Sabe? Perdonar es un acto de amor. Yo diría que es un acto de amor por 3 razones. 1, porque Dios nos amó primero. Y cuando somos conscientes de la magnitud del perdón de Dios hacia nosotros, no tenemos cara para no perdonar. Porque se nos ha perdonado tanto, se nos ha amado tanto, se nos ha tenido tanta paciencia, que cuando alguien viene y te falla y tú dices, ya se me agotó la paciencia con esta persona, Dios te mira y te dice, ¿cuánta paciencia yo tengo contigo, amigo? ¿Se acuerda de esa parábola que contó Jesús en algún momento, ¿no? De un hombre que se le perdonó un montón y después vino a donde un amigo que le debía mucho menos de lo que él había perdonado y lo mandó a la cárcel por no pagarle. Así nos pasa. Cada vez que usted no perdone y usted vaya a Cristo a orar, a cantar, a lo que sea, se va a encontrar con que le va a decir, ¿cuánto se te dio? ¿Cuánto se te debe? ¿Quién eres tú para no perdonar? No, pero es que fue una herida dolorosa. Sí lo fue. Pero tu herida me costó a mí la vida. Fuerte, ¿no? Perdonamos porque Dios nos amó primero, y como nos amó primero envió a su Hijo, y como envió a su Hijo tenemos salvación y tenemos perdón. Perdonamos porque cuando nosotros perdonamos nos amamos a nosotros mismos.
Tenemos un poquito de misericordia con nosotros mismos, porque cuando nosotros no perdonamos, nos llenamos de maldad adentro del corazón, se nos ensucia la vida. Hasta los estudios científicos lo han demostrado. Cómo estos sentimientos de rencor, de rechazo, son tóxicos en nuestro cerebro. Nos ensucian la vida, nos hacen pensar mal. El egoísmo. Entonces, cuando usted no perdona, aunque sea un perdón pequeñito, porque está resentido con alguien en un momento dado, eso te ensucia la vida, eso te daña el corazón. Pero cuando perdonas, te estás mostrando que te amas. Amas tu corazón, te amas a mí, porque me amo a mí porque Dios me amó primero. Por eso otorgo gracia y otorgo perdón. El perdón es un acto de amor, porque cuando yo perdono, yo amo. Porque ¿sabe lo que es el amor? Es dar. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Tanto nos ama que dio. El amor que Dios tenía era imposible guardárselo. Era imposible simplemente decir, ay, yo disfruto este amor. No, había que hacer algo por los demás. El amor real te mueve a hacer algo, a dar. Y Jesús le dice a María, ahora que has encontrado la respuesta a la felicidad, el perdón real y auténtico, profundo en tu corazón, ve a compartirlo, dígale a otros. Y mire la noticia tan grandiosa que Jesús le manda a dar a sus discípulos. Díganle que voy a subir a mi Padre, y hasta ahí todo estaba bien, porque ya Jesús se había referido a sí mismo como el Hijo de Dios y por eso lo habían condenado. Era una blasfemia que dijera que Él era el Hijo de Dios. Entonces cuando Él les dice, voy a mi Padre, ellos entienden, es Jesús siendo Jesús. Pero el mensaje no era solo eso, voy a mi Padre, que es Padre de ustedes. ¿Sabes qué les está diciendo Jesús? Que ahora ustedes también son hijos. Que ahora todo lo que yo dije y todo lo que yo hice, ustedes también lo pueden hacer. Que ahora ustedes son parte de este linaje, que ahora ustedes tienen el poder del Padre en sus vidas. Porque es mi Padre, pero también es su Padre. Ustedes han sido integrados a la familia de Dios, han sido perdonados, sus pecados han sido perdonados. Ahora son hijos. Ahora ellos podían decir, como Jesús, que eran hijos de Dios. Y quiero cerrar con esto. María está en la tumba. María está buscando a Jesús. María siente la necesidad de buscar a Jesús y no lo encuentra. Encuentra dolor, encuentra amargura, encuentra angustia. Pero lo impresionante de todo esto es que aunque María busca a Jesús y no lo encuentra, Jesús sí buscó a María y la encontró. Y la encontró en su dolor. La encontró en su soledad, la encontró en su angustia. Y a mí me impresiona porque Jesús, no conforme con haber resucitado, Él se va a buscar a los suyos. Y después se fue a buscar a sus discípulos también, y se les aparece donde ellos están. El perdón nos busca, el perdón nos persigue. Donde sea que tú vayas, Jesús te encontrará. Donde sea que tú estés en medio de la angustia más profunda, de la tumba vacía, Jesús te va a encontrar.
Y tal vez un día vas a decir, es que no encuentro a Dios, no lo veo en medio de las aflicciones, no lo veo en medio de las situaciones. Y un día vas a escuchar tu nombre. Y seguro no vas a entender que es Jesús. Pero aquella mujer escuchó María. Y ella entendió que el Maestro había venido a ella. Que es que la capacidad de encontrar a Jesús no estaba en ella. No está en ti, no está en mí. La capacidad de perdonar no está en ti, no está en mí. La capacidad de encontrar a Dios no está en ti, no está en mí. Es Él el que vino a nosotros a darnos lo que no podíamos hacer. ¿Cómo encontramos la fuerza para perdonar? Es que Él vino a nosotros con fuerza para perdonar, porque nosotros, por nosotros mismos, nos quedamos frente a la tumba vacía, desconsolados y sin saber qué hacer. ¿Por qué un cristiano perdona? ¿Por qué un cristiano puede perdonar lo más difícil y trágico y duro de la vida? No puede en sí mismo. Puede porque Jesús vino a encontrarnos. El perdón en persona vino a encontrarnos y vino a metérsenos adentro para que entonces, cuando tuviéramos que perdonar, pudiéramos perdonar. ¿Cómo encuentras la fuerza para perdonar? ¿La encuentras en Jesús? No está en ti. Si un día usted ha dicho, no, yo creo que yo no puedo perdonar, has dicho lo correcto. Esto has dicho con verdad. No puedes. Hay cosas tan duras en la vida de un ser humano y tan trágicas que no son posibles perdonarse para un ser humano, a menos que Cristo esté adentro. Entonces podemos perdonar. Y podemos otorgar gracia. Y podemos otorgar perdón. Y podemos dar a otros. Y nuestra historia se transforma en una historia de éxito. Porque empezamos a buscar a aquellos que también están desconsolados, que también están tristes, que también están heridos. Y podemos tocarlos con un toque de gracia.